Hermanos, bienvenidos. Y hoy estamos enfocando otra vez en Josué. Ya vamos a capítulo 10. Y bienvenidos también los que nos miran, los que nos buscan en internet. El ministerio de esa iglesia alcanza a personas que no pueden estar aquí, pero sí nos pueden acompañar a través del website de la iglesia. La guerra espiritual es verdad, es real y existe en nuestras vidas. La guerra es espiritual, pero se manifiesta en el mundo material en que vivimos. Efesios 6, versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales. También en 1 de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios en la Reina Valera 60. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no se deja por vencido, aunque sabe que ya ha perdido. Satanás conoce la Biblia mejor que cualquier cristiano tal vez, y él ya sabe el final que le espera. Pero él se quiere llevar las más almas con él que sea posible. Es como un hombre que está perdiendo y sabe que va a perder, y entonces él quiere causar el más daño posible. En la Segunda Guerra Mundial, al final de la guerra con los japoneses, los Estados Unidos estaba ganando. Cuando los japoneses entendieron que estaban perdiendo, empezaron a hacer los kamikazes, donde cuando el piloto sabía que ya su avión ya no podía más, o se le acabó ya la munición para seguir peleando, él dijo: yo voy a hacer lo más daño posible y voy a tomar mi avión y pegarle contra las naves de los Estados Unidos. Ya no le importaba su vida, lo que importaba era causar la más destrucción posible. Bueno, Satanás hace lo mismo y es una guerra espiritual, y él va a hacer todo lo posible para causar lo más daño posible a nosotros. Pero aún así tenemos que seguir firmes y adelante. Y ese es el mensaje de hoy: firmes y adelante, así como el himno que acabamos de escuchar. En Mateo 16, 18, Jesús mismo dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, después de que Pedro confesó que era el Cristo. Y Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque tenemos la victoria final y tenemos esa esperanza, esa confianza, esa certidumbre, todavía hay batallas que pelear. Josué tenía la promesa de la tierra prometida, así como todo Israel. Pero aún así, aunque ya habían recibido esa promesa, era segura, todavía tienen que pelear y ganar una ciudad a la vez. Y es igual así para nosotros. Hay guerra espiritual, pero todavía hay batallas que ganar cada día, aunque la victoria final es segura. Hoy veremos tres razones para seguir firmes y adelante en nuestra fe. Estamos en Josué capítulo 10, de versículos 1 al 8. El bosquejo está al parte de atrás de su boletín, si lo quieren llenar, para que puedan entonces llevar este mensaje con ustedes a la casa y revisarlo esta semana, y que Dios siga obrando en sus corazones, así como en el mío. Vamos a leer en Josué capítulo 10, empezando versículo 1, ahí donde están sentados, pero con reverencia. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Ai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor,
porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayúdame, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo: no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. El primer punto: fírmese adelante. El enemigo se refuerza. Ahí en sus notas. El enemigo se refuerza. Cuando los reyes vieron las victorias de Israel, escucharon de los prodigios de Dios, tuvieron temor. Ahí lo leímos, tuvieron temor. El enemigo tuvo temor de Israel y de su Dios. Y entonces formaron una coalición con el fin de hacer una frente más fuerte, para tener más potestad contra el pueblo de Dios. Y empezó en Josué 9. Si regresan a su Biblia, en Josué 9, versículo 1, dice que: y aconteció que cuando se enterraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Y en capítulo 10, lo que acabamos de leer, vemos un ejemplo de estos 5 reyes que se unieron contra Israel. Era suficientemente difícil para Josué y Israel tomar ciudades como Jericó. Si no fuera por Dios, no lo hubieran podido tomar. A una ciudad más pequeña como Ai, no más de 12,000 habitantes, no pudieron sin la ayuda de Dios. Y los habitantes se dieron cuenta que ellos seguían. Que si ellos no hicieran algo, no iban a hacer algo, iban también a quedar como los demás. Entonces se pusieron de acuerdo y se unieron contra Israel. Hermanos, la verdad es esta: cuando el pueblo de Dios empieza a ganar batallas, el enemigo toma nota y empieza a contraatacar. Cuando el pueblo de Dios empieza a tener fe y ganar batallas, el enemigo se da cuenta y se hace más fuerte para hacer frente al pueblo de Dios y poner un alto al pueblo de Dios y lo que ellos están logrando. Hermanos, 1 de Pedro 4, búsquenla en sus Biblias. 1 de Pedro 4. Si usted está pasando por pruebas en su vida, es un buen libro de leer para encontrar ánimo y entender cómo son las cosas. Pero aquí estos 2 versículos nos van a ayudar hoy. 1 de Pedro 4, empezando el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña se estuviera aconteciendo. Antes bien,
En la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Qué nos dice Dios ahí? No se sorprendan cuando viene el fuego de la prueba. No se deben de sorprender. No debe ser una sorpresa. No es una cosa extraña cuando vienen los problemas y el ataque del enemigo. Es normal cuando uno sigue a Jesús y sufre. Por eso la doctrina de la prosperidad es antibíblico y peligroso. Porque ¿qué le dice a un nuevo cristiano? Ahora que eres cristiano, Dios te va a bendecir, te va a dar todo lo que pides. Si no tienes un Cadillac, es tu culpa por falta de fe. Entonces nunca viene el Cadillac. Entonces, ¿qué piensa ese nuevo creyente? Dios no me escuchó. Dios no me ama. Fue una mentira. ¿Y qué sucede? Con tiempo se apartan de la iglesia, se apartan de la fe. Y después uno va a platicarlos y animarlos a seguir a Dios y que es la respuesta. Yo ya lo intenté, me defraudó Dios, déjame en paz. Y es aún más difícil ganarles una vez más para Cristo. Pedro nos dice, oye, no se sorprendan. ¿Qué pasó a Josué e Israel? Tuvieron una victoria, tuvieron otra. Y ahora estos 5 reyes se unieron contra Israel. Y ahora un problema. Ahora algo más grande, más difícil de Jericó. Ahora 5 reyes con todo su ejército. El cristiano y la iglesia, nosotros debemos esperar más y más resistencia cuando empezamos a tomar más y más territorio del enemigo. Es la realidad, es una guerra espiritual. Y el enemigo no le gusta cuando brillamos nuestra luz en nuestros trabajos. ¿Qué va a suceder? Van a empezar los problemas. Y entonces el cristiano ahora tiene una decisión de tomar. ¿Sigo brillando mi luz o la cubro y mis problemas se terminan? Un estudiante en la escuela, sea high school o la universidad o la elementary school, empieza a brillar su luz para Cristo y sus amigos se le hacen burla. Los maestros, los profesores lo llaman ignorante. Y uno quiere decir, ¿sigo brillando mi luz o la tapo? La realidad es, si no tenemos problemas por nuestra fe, tenemos un gran problema. Si no estamos sufriendo por nuestra fe, puede ser es que nos falta fe. Porque en realidad este mundo es el territorio del enemigo. Y cuando avanzamos, el enemigo se va a dar cuenta y va a reforzar para que dejemos de avanzar. Entonces, hermanos, el enemigo se refuerza. Tenemos que seguir firmes y adelante, no importa qué tan fuerte o tan difícil o tan duro que se ponga. Tengo aquí algo que dijo un pastor, se llama G. Campbell Morgan. Él dice, si usted no tiene ninguna oposición en el lugar que usted sirve, usted está sirviendo en el lugar equivocado. ¿Pero qué pasó a la victoria que Dios nos promete? Sí, hay victoria, pero hay batallas en el camino para llegar ahí también. Y cuando estamos siguiendo a Jesús va a haber oposición. Jesús mismo dijo, oye, si a mí me mataron, me quieren matar, ¿cuánto más ustedes que me están siguiendo? También van a sufrir. Pero sigan adelante. Si yo he vencido la muerte, ustedes también la van a vencer. En el nombre de Jesús. El segundo punto,
Vimos que el enemigo se refuerza, pero dos, vemos que la promesa de Dios, la promesa es firme. La promesa es firme. Cuando Josué, Israel cruzan el Jordán, toman Jericó, toman a Ai y luego el enemigo se refuerza, eso no cambió los planes de Dios. Eso no cambió la promesa que Dios le había dado a Josué y a Israel. Sí, lo hizo un poco más difícil para Josué y para Israel, pero no cambió lo que Dios les había prometido. La promesa es firme. Las promesas y los propósitos de Dios no cambian, independientemente de las acciones del enemigo. Aún de nuestras propias acciones, la promesa de Dios no cambia. Son firmes. La promesa que Dios dio a Israel era ¿qué? La tierra prometida, todo Canaán. Y Dios dijo, si me siguen y si me obedecen, les daré victoria. Una ciudad a la vez. Y ahora Israel se da cuenta y estos 5 reyes se han unido. Y muy apenas hicimos contra un rey, contra una ciudad a la vez. Ahora 5, ¿cómo la vamos a hacer? Dios, quizás tienes otra tierra para nosotros más fácil. Dios, mira, cambió la situación, entonces Dios va a cambiar su voluntad. No. Dios dijo, esta es la tierra. Esta ya se las di desde Abraham, Jacob, Isaac. Es la tierra que yo les di. No importa lo que haga el enemigo, se las voy a dar. Mi promesa es firme. No cambia. Aun si las circunstancias cambian, el enemigo se ajusta, el enemigo se refuerza. El pueblo de Dios tiene que seguir fielmente adelante para clamar la promesa. Tenemos que seguir firmes y adelante. Dios no cambia su promesa. A veces parece que estamos en el camino y las cosas empiezan bien, así como Josué e Israel ganan Jericó, ganan Ai, y después, un problema grande. Dios, ¿estás seguro que este era tu plan? Dios, empezamos bien, pero ahora la situación ha cambiado. Dios, ¿estás seguro que esto era tu plan, que esto es tu propósito, que es lo que tú me dijiste, es lo que nos prometiste? Y pues podemos empezar a dudar por temor. Porque vemos que se pone un poco más difícil. Cuidado, hermanos. El que se deja por vencido pierde la promesa. ¿Recuerdan la primera generación? La generación de Moisés, que entraron los 2 espías a Canaán y regresaron y dijeron, no podemos, son gigantes, somos langostas en comparación a ellos, no podemos. Y Dios dijo, ok, falta de fe, van a estar en el desierto 40 años hasta que se muera esta generación y la próxima generación entonces entrará en la tierra prometida. ¿La promesa de Dios cambió? No, pero esa generación perdió la promesa. No dejaron de ser el pueblo de Dios. Dios todavía les dio el maná, todavía les dio agua, todavía los protegió, todavía los cuidó. Eran el pueblo de Dios, pero perdieron la promesa. El cristiano de la misma forma no pierde su salvación. Nunca pierde el amor y el cuidado de Dios. Seguimos siempre siendo el pueblo de Dios, hijos, hijas de Dios, pero también podemos perder las promesas de Dios en esta vida por falta de fe. Jesús promete una vida abundante. Jesús nos promete una vida abundante, no simplemente una existencia de día a día. El cristiano puede perder esa promesa. Dios nos promete el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz.
Podemos vivir sin esas cosas, siendo hijos de Dios, y no recibir esas promesas. Las podemos perder si nos desanimamos y dejamos de seguir adelante hacia la tierra prometida. Sigan el camino de Dios. Dios promete que si entrenamos a los hijos en el camino que deben de ir, nunca se apartarán de ellas. Pero cuando se pone difícil y los niños se rebelan y dejamos de entrenarlos, perdemos esa promesa. Oye, a veces no traemos los niños a la iglesia. ¿Por qué? No quieren ir, hacen problema, mejor dejarlos en casa para que no molesten. Oye, cuando un niño se queja que no quiere ir a la escuela, ¿le dejamos votar? No. ¿Por qué? Sabemos que es para su bien. Sabemos que tiene que aprender a leer, hacer su matemática, tiene que aprender todo lo que aprende allí. Entonces vas a la escuela, quieras o no. Pero cuando viene a la iglesia, le damos voz y voto. Y después nos preguntamos, ¿por qué se alejaron del Señor? Bueno, pues muchas veces el padre tiene la culpa y la madre. Porque no los entrenamos, perdemos la promesa cuando dejamos de seguir firmes y adelante. Hay cosas en nuestras vidas, en nuestro corazón que no nos gusta. Como hijos, hijas de Dios, vemos que, ay Señor, ¿por qué sigo yo haciendo esto? Ay Dios, ¿cuándo voy a poder yo superar esta área en mi vida? ¿Cuándo voy yo a poder entonces tomar esos pasos de fe? Dios nos promete victorias sobre nuestro propio pecado. Son esas cadenas que nos tienen atados. Pero tenemos que seguir firmes y adelante. La promesa de Dios es firme, pero tenemos que seguir firmes y adelante para lograr esas promesas y tener victoria sobre el pecado en nuestros propios corazones. El enemigo se refuerza, va a poner más oposición, va a resistir el pueblo de Dios. Pero las promesas de Dios son firmes. Y podemos seguir adelante confiado que si Dios lo prometió, Él nos los va a dar en su tiempo si no nos desanimamos, si seguimos firmes adelante. Y el tercer punto, vemos que Dios es fiel. Dios es fiel. Israel es obligado a defender a Gabaón. Si se acuerdan de la semana pasada, Josué y los líderes hicieron un trato con los gabaonitas, porque los gabaonitas defraudaron a Josué y a los líderes, y eran sus vecinos que tenían que ellos matar y destruir. Hicieron ese trato, fueron defraudados, decepcionados, porque no consultaron a Dios. No consultaron a Dios, hicieron un error y ahora están pagando por su error. Ahora tienen que defender a las mismas personas que Dios les iba a entregar. ¿Qué problema, no? Cuando hacemos un error, cuando no consultamos a Dios, nos metemos en una situación difícil y tenemos que entonces vivir con esa decisión y sufrir las consecuencias de esas decisiones que hemos tomado. Pero no cambió el camino que Israel tenía que tomar. Solamente ahora, por no consultar a Dios, la promesa sigue igual, pero ahora es más problemático. Ahora hay consecuencias, y ni modo seguir adelante. Incluso, hermanos y hermanas, cuando hemos fallado en consultar a Dios y vivimos con las consecuencias de nuestras acciones, desobediencia, falta de fe, aún así Dios es misericordioso, clemente y fiel. Aún así, Él es misericordioso, clemente y fiel. Busquen en sus Biblias, 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13. Este es uno de los pasajes
que yo no puedo captar, no puedo entender la gracia y la fidelidad de Dios. Dice así, 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, ¿qué dice? Dios es infiel. No, no dice eso. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Entienden lo que dice ahí? Lo voy a explicar de otra manera. Si la regamos, Dios todavía nos ayuda. Wow. Dios no es como el ser humano. Dice, él fue infiel, él no cumplió, ¿sabes qué? Olvídate, ya no confíes en tal persona, no es confiable, no, ni lo quiero ver. Y a veces pensamos que Dios es así con nosotros, porque nosotros somos así. Pero Dios no es un ser humano. Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es amor y Dios es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. En otras palabras, hablando de la iglesia, hablando de los hijos y hijas de Dios, ¿quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Una persona de la Trinidad. Y Dios no va a negar a sí mismo, a Él mismo, porque Él vive dentro de nosotros. Hermanos, esto es tan increíble. La victoria, hermanos, no depende de ti. No depende de mí, no depende de nosotros, depende de Dios. Por eso no importa el tamaño del enemigo, su número, sus recursos, sus fuerzas, aun si se refuerza. Dios es por nosotros. ¿Y quién es más grande que Dios? Vamos a leer eso, Romanos 8, busquen en sus Biblias, Romanos 8:31. Hermanos, cuando empezamos a meditar en la grandeza de Dios, su amor, su fidelidad, es demasiado. Romanos 8:31 y 32 dice así. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Oye, Jesús es más que suficiente. La salvación, el amor de Dios, como el comentario hermano Juan 3:16, por tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, su Hijo unigénito. Con eso ya debemos estar más que satisfechos, pero Él nos da aún todas las cosas más allá de Cristo. Todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, una vida abundante, gozo, paz, paciencia, un futuro, una esperanza. El futuro no solamente es nuestro, pero también de nuestros hijos. Dios está por nosotros. Ve que eso llega al corazón. Dios es por ti. Dios te quiere ver salir adelante. Dios quiere hacer prosperar tu camino. Dios te quiere cuidar. Dios te quiere proveer. Pero tenemos que seguir firmes adelante para ver eso suceder. Hermanos, si vivimos lamentando el pasado, dejamos de confiar en Dios para el presente. Si Josué e Israel hubieran quedado ahí, no consultamos a Dios, hicimos un trato con los gabaonitas, fallamos, qué pena, qué lástima, ¿qué vamos a hacer ahora? Y pobre yo, ¿y qué vamos a...? Si se hubieran quedado ahí, no hubieran avanzado. Sí, hicieron un error.
No consultaron a Dios. Bien, pero hoy es un día nuevo y Dios es fiel. Y Dios no se niega a sí mismo. Y Dios le dice a Josué, cuando se dan cuenta del problema, regresando a Josué 10, se recuerdan que Dios le dice a Josué, no tengas miedo, estoy contigo. Mira, en versículo 8, Josué 18, el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Aún en su imperfección, Dios demuestra que Él es fiel y es misericordioso y les va a dar la victoria que no merecen. Les va a dar la victoria sobre el enemigo que se ha reforzado, sobre el enemigo que ahora es más fuerte, pero Dios dice que no te van a poder resistir. Hermanos, aunque sufrimos las consecuencias de nuestros errores, aunque a veces la regamos, aunque a veces sentimos que no merecemos nada más de Dios, sí podemos esperar de Él. No porque lo merecemos, no porque somos buenos, no porque yo he cambiado o yo he aprendido, no, porque Dios es bueno. Y Él nos ama. Wow. Aunque ahora Josué e Israel tienen que proteger a los gabaonitas, y fue contra la voluntad de Dios, Dios dice, no temas, te voy a ayudar. Aunque se han reunido los reyes contra ti, no te preocupes, no van a poder resistir. Y vamos a ver cómo sucede eso en la semana que viene, exactamente como Dios lo hizo. Es increíble. Es una victoria decisa. Y Dios, una vez más, veremos la próxima semana, restablece, les recuerda de la promesa y lo que Él va a hacer por ellos. Pero no podemos estar enfocados en el pasado. ¿Hacemos errores? Sí, pero Dios es más grande que nuestros errores. Su gracia es más grande que nuestras faltas. Porque Él nos ama. Él no se va a negar a sí mismo. Y no sé ustedes, eso a mí me anima a seguir adelante. Para darle más de mi corazón. Para poder hacer más para su nombre. Porque Él es tan fiel. Voy a invitarles que se pongan de pie, que cierren sus ojos y entramos en el tiempo de conectar con Dios, de responder a Dios y a su palabra. Les voy a leer un versículo, más quiero que lo escuchen ahí con sus ojos cerrados. Enfoquen sus corazones en Dios. Dice Dios, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El enemigo se refuerza, hermano, hermana. Firme adelante, la promesa te espera. La promesa es firme y Dios es fiel. Firme adelante, mi hermano, mi hermana. Dios es tu fortaleza. Y tu trabajo, tu fe, tu sacrificio no es en vano. Dios te quiere dar la victoria. Empecemos de nuevo hoy en el nombre de Jesús. Firme adelante.